Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 140 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy comenzamos nueva sección en el podcast, con lo cual vamos a hacer una introducción un poquito diferente a la que estás acostumbrado, porque inauguramos hoy los Casual Fridays. De hecho, hoy no tenemos frase del día, porque el formato lo estamos cambiando específicamente para esta sección. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com. Y conmigo a mi lado, Luis Miguel del Cerro, socio de 1+1 Comunicación, entre las que se encuentran algunas publicaciones muy conocidas en el mundo de la bici, como MTV Pro y Mayotte. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí encantado de charlar contigo en podcast. Charlamos mucho en la barra del bar, pero poco en la primera vez que hablamos en el podcast. A ver si conseguimos trasladar alguna de las cosas que... Bueno, no, mejor no. Lo que hablamos en el bar, mejor. No, eso se queda ahí. No. Lo bueno es que te he engañado, por fin. Después de unos cuantos meses te he engañado a que vengas aquí a hablar al podcast. Y además repetidamente. Bueno, es que tampoco tenía yo, aparte de la agenda, tampoco tengo yo muy claro qué te puedo aportar. Pero bueno, vamos a ver si hay algo que podamos hacer. Ya explicaremos lo que es el Casual Friday un poquito más adelante. Vamos a ver, yo creo que lo primero es un poco presentarnos un poco, ¿vale? Vamos a empezar, esta es una nueva edición, se llama Casual Fridays. Ya vamos a explicar después por qué hemos hecho esto de Casual Fridays y cuál es el motivo. Pero lo primero, yo creo que lo primero es lo primero. Y Luis, ¿quién eres tú? Para que te conozcan. Pues complicado, ¿de día o de noche? Más bien de día. Más bien de día, por el tema del PEGI. El Luis de día, pues nada, trabajo en 1+1, somos una... Voy a contar más bien lo que hacemos. En 1+1 somos una agencia focalizada en la comunicación digital. También tenemos una parte de agencia puramente en la que damos servicio a clientes y otra parte editorial, en la que tenemos cuatro medios, MTV Pro, Mayotte Mag, Enduro Pro y Moto1 Pro. Básicamente estamos especializados en el mundo de la moto y del ciclismo, y también la parte de agencia, pues solemos dar servicios a empresas relacionadas con estos dos mundos. Y luego además también participo en un proyecto de canal de YouTube que es Garaje Hermético. Entonces, bueno, comunicación digital aplicada a cosas que suelen ir relativamente rápido. De hecho, yo quería poner otro nombre a esta sección y tú me convenciste en plan de, oye, mira, yo voy a participar, pero el nombre lo pongo yo. Esto es como cuando vas a tener un hijo, vale, yo quiero tener el hijo, pero el nombre lo pones tú. Vale, pues ya está, definido. Pues en este caso. Bueno, aparte de llevar 1+1 Comunicación, Luis, aquí hay varias preguntas, aquí hay varias cosas. Tienes Garaje Hermético. ¿Cuántos suscriptores tenéis en Garaje Hermético? Pues ya casi 650.000 suscriptores. No sé exactamente el número, porque hace tiempo que en el caso de Garaje ya no estamos muy pendientes de las Vanity Metrics, pero podemos decir Vanity que estamos... Metrics, buen tema para hablar. Vanity Metrics. Sí. Pero vamos, estamos en más de 600.000 suscriptores. La verdad es que estamos muy, muy contentos porque es un proyecto que va... Cuando arrancó, sobre todo, iba a contracorriente de lo que mucha gente piensa o cree que debe ser YouTube. Y una pregunta, Garaje Hermético es bastante novel, o sea, no es un canal de 5 o 10 años. ¿Cuántos años lleva? Pues arrancamos en 2019, finales de 2019, y luego, fíjate, pues llegó la pandemia, que fue muy duro a nivel de creación, pero fue muy agradecido a nivel de audiencias porque fue cuando se disparó el consumo. Entonces, yo creo que ahí tuvimos un momentum, que dicen ahora. Pero vamos, ya en 2019, antes de que llegara la pandemia, fue un canal que entró muy bien porque en el mundo del motor no había bastantes canales, pero nosotros lo que cubrimos fue, digamos, un poco de no sé cómo llamarlo, historia, cultura del motor, un canal didáctico,
para todos los aficionados y bueno, pues yo creo que llegamos en un momento clave. Nos pasó lo mismo en MTV Pro hace años. MTV Pro es un proyecto que tiene, por ejemplo, ya muchos más años, que ya tiene 11 12 años y en su momento, claro, llegamos en un momento en el que no había muchos medios digitales. Es que el tema de la comunicación en los medios es muy importante en el momento. La gente habla de estrategia, pero estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, también es muy... Clave, totalmente. Totalmente. Bueno, aparte de esto, también eres historiador. Sí, yo me licencié en Historia y empecé el doctorado en Geografía. Y Toma no lo ya. acabé, entre otras cosas, porque empecé con mi propia empresa Mm, de desarrollo web. Empezamos con diseño y desarrollo web mm. y era incompatible absolutamente. Tengo que decir que Luis y yo nos conocemos hace unos cuantos años Ujú, y el objetivo un poco, bueno, ahora explicaremos qué es Casual Friday, pero el objetivo es un poco trasladar todas esas tertulias, por así decirlo, o charlas o ujú. desviaciones mentales que tenemos en, digamos, en en una terraza con una caña, con un vino, y trasladarlo a formato podcast, sobre todo porque Luis es un poco Luis GPT, un poco, o sea, pregúntale, tú en vez de preguntarle a Google, pregúntale a Luis, que te suelta directamente el speech sobre cualquier tema y mira que le he forzado. Pero bueno, Eres una estrategia para ligar que una vez que ya tengo una mujer y una hija, pues la tengo que aplicar a otras cosas. Es una sí, fuerza sí. que tengo que aplicar a otras cosas. Una cosa que no he dicho y que yo creo que es importante en estas cosas es que ya son 20 años en la movida. Entonces, por eso, es decir, que creo que ahí tenemos cosas que contar, porque al final yo creo que en esto también la experiencia es un grado, ¿no? La experiencia totalmente. Y de Sí. hecho, de ahí viene la excusa de crear esta sección de Casual Friday. Pero antes de nada, yo también me voy a presentar porque realmente me he estado dando cuenta que después de estar grabando 140 podcasts, no me he presentado mucho a la audiencia, únicamente que soy fundador de ecosistemaecommerce.com y ya está. Y de hecho, bueno, y algunos tips que he ido dejando en algunas entrevistas con algunos protagonistas del mundo e-commerce. Pero bueno, básicamente yo soy Javier. Yo he creado este podcast y he engañado a Luis para que se meta en esta sección que la vamos a hacer mensual, una sección mensual de Casual Fridays. Y, y vamos a mirar qué podemos sacar de estas charlas, a ver si podemos sacar algo algo de interés. Bueno, yo soy Javier, yo también, igual que Luis, no con uno, sino con dos niños en mi haber. Dos cachorros que quitan bastante tiempo y que son amorosos, pero bueno, es un poco también el camino del emprendedor, ¿no? No solamente la dificultad de crear un proyecto, sino de equilibrarlo con la vida familiar. Y bueno, pues yo estudié periodismo, he trabajado en varias multinacionales en diferentes sectores, siempre en el mundo marketing, e-commerce, negocio digital, desarrollando diferentes proyectos y hace unos cuantos meses pues a lanzarse al mundo del emprendimiento con varios proyectos y este canal que estáis escuchando es precisamente uno de los proyectos de emprendimiento que estoy desarrollando y que a ver a dónde nos lleva. O Pero sea, bueno, un licenciado en historia y uno en periodismo. Es decir, estamos aquí por sí, supervivencia, porque era eso o estar en el McDonald's sirviendo Big Macs. sí. Era Bueno, esa lo la que opción. sea, lo que sea. Lo Lo que que sea. sea. Los caminos, como dice, los caminos del Señor son inescrutables. Pues en este caso, los caminos del digital son inexplorados. Vamos, Ese, ese, así que ese. vamos a ir Bueno, probando cosas. eso también es importante. Yo creo que también en esta generación en la que yo creo que también estás, somos una generación de estudiar cosas, pero te topas con el digital y con el momento de erupción de Internet y todo lo que supuso. Y yo creo que te enganchas. También te confieso, seguramente muchos lo hemos hecho también porque, bueno, veías una cosa que molaba, que en la que veías oportunidades y bueno, pues también seguramente por eso, también porque dices, bueno, te ves licenciado en historia y dices, aquí hay oportunidades y aquí puedo aplicar mi conocimiento y ahí que te vas. Fue un poco en plan de, oye, pues mi padre quiere que sea empresario, pues no, voy a estudiar historia para fastidiar. No, no, a mí, por ejemplo, mi padre lo que quería era que no me muriera de hambre y que fuera un hombre de provecho. Entonces estaba... Oposita, le- te le- dijo, oposita. no, no, que va, macho. Mi padre nunca, tío. Mi padre nunca me dijo oposita y ve a los seguros ni nada, todo lo contrario. Mi padre lo único que sí que, digamos, es maestro industrial y entonces el que hiciera algo
para conseguir un trabajo y seguir la secuencia de estudias, trabajas, creces, la campana de Gauss salarial, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas, pues las tenía muy, muy en la mente. Y es verdad que es una cosa muy curiosa, porque por las notas que yo tenía y tal, pues era como, ostras, pues hacer empresariales parecía una buena opción. Entré un año en la facultad de empresariales y dije, esto no es para mí. De hecho, la mitad del No. año yo estaba en la facultad o sea, que yo estaba matriculado en empresariales, me iba a la facultad de historia, a la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Alcalá. Y A luego ya me escuchar. matriculé a escuchar, de oyente, a disfrutar. A mí es que fue un shock. Entrar en empresariales fue un shock porque fue horrible. Es que para empezar no me creía nada de lo que me contaban. Me parecía todo tan absurdo precisamente porque veía a mi padre. Mi padre tenía un puesto de dirección y veía lo que había en casa y me creía muy poco de lo que había ahí. Luego tampoco me molaba mucho no sé cómo explicarlo, o sea, el rollo general Sí, y bueno, tal. el sistema en sí. Sí, no sé, no. También siempre he dicho que también puedo ser un momento de que no estaba precisamente en el sitio adecuado en el momento adecuado, porque luego al final, yo el último año de carrera en historia, todavía no me había licenciado y estaba en una notaría haciendo una empresa. O sea que es, ¿Cierto? ¿Cierto? Tú creaste tu claro, empresa con 23, 24 años, la primera, ¿no? 23, La 24, creaste. sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que además, pero fíjate, también son las cosas del flow, que es por supervivencia. Es decir, nosotros estábamos en la universidad haciendo webs para proyectos educativos en un laboratorio que había, Laboratorio de Humanidades de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Empezamos a hacer proyectos para adaptar una tesis, hicimos la web de un departamento, adaptamos material Ujú. digital. Además, en un momento súper súper gracioso, porque me acuerdo que en una reunión de departamento, yo estaba allí en esa reunión porque me invitaron porque era un tema de digitalización de fondos, y me invitan ahí y un profesor, me acuerdo que se acercó y me dice, hablando así un poco de todo, dice, bueno, es que eso, a ver del cerro si se centra un poco, ¿eh? Que eso del internet es una moda y lo que hay que hacer es sacarse la Claro. licenciatura. Claro, claro. Y bueno, Internet es una moda, ¿eh? Nada, es uno de los modernitos americanos que han traído. Igual que los móviles. sí, sí, el internet es una Sí. moda. Yo estoy hablando de un momento, yo cuando entré eso cambió muy pronto, ¿no? Pero en la universidad teníamos el internet como con unas horas, ¿no? Y abrir una cuenta de correo era una aventura y tener un FTP o un algo era, o sea, tener Buah, un eso es la hosting, leche. perdón, era una cosa bastante sui generis. La web de los departamentos era uh.es2 no sé qué, punto barra tal, o sea, era una época bastante comanche en la Sí. universidad. Y yo Esos venía momentos, Luis, en los que ponías el contador de visitas en la web. Que yo he visto ahí bueno, fotos diciendo, tenemos 1000 personas que han visitado la web. Y decías, wow. Eso lo viví yo en la primera empresa, porque una cosa que se hizo mi padre, creo que bien, fue cuando yo tenía 19 años, me puso a currar un verano. Además cogió y me llevó como quien lleva, como ese padre medieval que lleva a su hijo al herrero para que aprenda y me llevó a una amiga suya y su marido que estaban iniciando un proyecto de agencia de publicidad y me llevó y dijo, tomad a mi hijo y si queréis no le paguéis, que yo le miraba como diciendo, joder, ¿cómo ¿Cómo que no que le no le paguéis? paguemos? Lo que quiero, Se llama explotación esto, ¿no? claro, Esto que lo, venga. lo- lo que quiero es que gane experiencia. Y yo, hombre, padre, no me hagas esto. Y, y me pusieron en una agencia de publicidad a vender una feria, la Feria del Correo de Henares, que solo tuvo una edición. Y me acuerdo que me metieron ahí. Y es verdad, lo que pasa es que yo estaba muy contento porque, claro, mi padre me dijo, te voy a meter en este lío y para que puedas moverte y hacer tu trabajo, te voy a comprar un coche de segunda mano. Me compré un coche, un Opel Ascona. Increíble Buah, qué vehículo. clásico, qué Sí, maravilla. sí, hombre, ya, Qué ya era, clásico. ya era viejo cuando a principios de los 2000, o sea, fíjate. Tu primer Eh, coche fue un Opel Ascona y mi primer no, coche fue un Renault R5 de no, 4 marchas, que no podía salir a la autovía. bueno, yo empecé entonces un poco mejor, porque mi primer coche fue el Citroën X de mi madre, y luego un Nissan Almera que compró mi madre, que está bastante bien, y luego, claro, de Ah, muy repente yo pro. me vi con el Opel Ascona, que ni aire acondicionado, y nada, yo venía una serie de comodidades que de repente di un paso atrás. Solo gastaba 9 litros, es un coche muy ecológico, porque si hubiera más Opel Ascona, la transición climática sería mucho más rápido, porque acabarían con la gasolina en Sí. aproximadamente un año y medio. Entonces, Y la gente deshidratada sin aire acondicionado. claro, claro, y la gente se movería menos, porque la gente diría para ir de aquí, yo me acuerdo que para ir a Torrejón de Ardoz iba con las dos ventanillas bajadas y aún así llegaba
y chorreaba. Entonces, yo creo que Bueno, el aire acondicionado y el bajo consumo de los coches es un paso atrás para el cambio climático. sí, La gente no se da cuenta, totalmente. pero es la realidad. Estamos Tú incentivando que la tenías, gente se mueva. tú tenías por lo menos la posibilidad de ir con un coche de 5 marchas. Es que el mío tenía 4. Es que yo cuando por ejemplo tenía que ir de Alcalá a Torrejón, para los que no lo conozcan, Alcalá de Henares a Torrejón hay como unos 5 kilómetros más o menos en autovía. Y yo iba, vamos, asustado. Yo iba con miedo, porque es que iba por el carril de la derecha, intuyendo que iba a 70, 80 porque no funcionaba el velocímetro. Ahí no había más que una caja de atrecho, donde decía a veces cómo iba la gasolina. Y con ese coche me movía un poco pues, por la zona de Alcalá de Henares y luego por ahí, por la zona de los pueblos alrededor. No Pero te, no, con bastante miedo, dificultades. no te quejes, anda que no molaba el Super 5. ¿Era el 5 o el No, hombre, Super sí, 5? hombre, hubiera estado genial, pero si hubiera tenido un Super 5. Pero es que yo tenía el Ah, el Renault 5 5.5. CL, que era la versión básica, vamos, 3 puertas, Vale. color rojo, por supuesto. Es que yo creo Por que la- solo por- fabricaban en ese color. Hombre, había, Y había más, que de hecho el 5 innovó mucho en el tema de colores. Fue una de sus grandes ventajas y de lo que pues el innovó mío era mucho el ahí rojo. también. O sea, el típico Además, Renault 5 TL rojo con sus spoiler de plástico gris y, por supuesto sin cabezales. Sin cabezales ahí en el, en sin el, en el si- reposacabezas. sin reposacabezas, sí. Una de las grandes Jugándome la innovaciones, vida. que la Jugándome la gente vida. se hace unas esguinces cervicales cuando no se partían el cuello directamente. Bueno, por lo menos era Made in Sí. Valladolid. Por lo menos tenéis un producto Made in Spain. Estaba hecho en Ya, Fasa Renault. ya, ya. Bueno, bueno. Y de ahí hemos pasado, bueno, ¿y qué has pasado del coche Plascona? ¿Qué pasaba con el tema de la feria? Ah, no, pues me pusieron ahí a sufrir y vender la feria y bueno, pues me sirvió sin duda alguna para, bueno, pues para descubrir lo que era el mundo de la venta y todo este tipo de cosas. En ese Tampoco sé momento muy bien dijiste, papá, quiero ser artista. bueno, sí, bueno, fíjate, yo al final también ahí por un lado lo pasé mal, pero, o sea, lo pasé mal a nivel, pero también tuve muchos aprendizajes, ¿eh? Hombre, lo pasaste Eh, mal. Tenías 19 años en verano. Era un trabajo de no, verano. Tampoco te es iba, que te iba a decir te ese, te iba a azotaran. decir, bueno, para empezar al final sí que me pagaron un poco, o Bien. sea, que tampoco ¿Cuánto? fue tan mal. ¿Cuánto te pagaron, por No me curiosidad? acuerdo, ya no me acuerdo, pero creo que era el mínimo y además no iba a comisión. Y vendí bastante, ¿no? Y no iba a comisión. Y luego, sobre todo, también lo que sí que descubrí con aquello era que yo que estaba como muy negado a todo el tema de lo que era la empresa y todo ese rollo. Y luego vi que bueno, que no estaba tan mal y que se me daba relativamente bien. O sea, y luego que era todo mucho más natural. Y eso sí que una cosa, un aprendizaje que me quedé. Mira, yo de esa empresa me acuerdo que lo primero que... Tampoco sé muy bien cómo hemos llegado aquí esto de esta empresa, porque estoy contando yo este rollo, pero bueno. No Pero lo aquí es sé, una no lo cosa... sé. Esto es Casual Friday, precisamente. Ya, ya, Esto va bueno, de, sí, de sí, sí, sí. contar rollos. Ahora explicaremos, a lo mejor al final del podcast explicamos qué es Casual Friday, pero bueno, tú sigue, tú no te preocupes. Bueno, pues fíjate, me acuerdo que me sienta uno de los jefes ahí, me sienta en la sala de reuniones que teníamos en el centro de empresas de Alcalá y me dice, te voy a enseñar a vender. Una estrategia clásica, bueno, a ver, era porque yo le dije, yo no he vendido nunca. Yo era un chaval que salía del tuto, salía del instituto y tampoco tenía muy claro de qué iba el palo ese de vender ni nada por el estilo. Entonces coge y me dice, no te preocupes, que te voy a explicar cómo va esta movida. Entonces coge, me sienta y me dice, mira, tú cuando hayas explicado todo el tema este de la feria, de cómo van, los stands, no sé qué, tal, pues tú lo que tienes que hacer es, ya en el momento final, coges el boli, tienes que tener una frase, ¿no? Así como de, y tú puedes, algo así como, esto es una gran oportunidad y tú puedes estar aquí. Entonces le miras a los ojos, Jo, qué caspa. mantienes la mirada y en ese momento es cuando se produce, sabes si la venta está hecha, si no. O sea, era como me lo planteo como un momento zen de conexión Sí, visual. sí, sí. Intradimensional. Sí, 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 y además como una especie como de reto del oeste, así bastante curioso. Y claro, yo en ese momento, claro, me dije, este tío no está bien. Lo que pensé en ese momento, dije, esto no, esto da. Y,
Y luego resulta que, claro, luego pero me fui consternado, porque no, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser esto? De que yo tenga que hacer, supongo que también le puse un poco de drama, ¿no? Al tema. Y luego me di cuenta que luego vender un producto, pues lo tienes que adaptar a cómo eres tú. Y no, a mí no me hizo falta nada de eso. Yo explicaba el producto e intentaba reflejar las ventajas y era todo mucho más natural. Me di cuenta de que el mundo de la empresa, y fíjate que yo en ese momento lo que íbamos era vender a pymes, porque lo que hacíamos era ir a puerta fría por los polígonos de aquí del Correo de Henares. Imagínate, en Bueno, julio y agosto. es durete, ¿eh? Y sin aire acondicionado. Durete. Y sin aire acondicionado, durete. Yo aparcaba el coche en la entrada, en la entrada de una calle de un polígono y entonces iba avanzando. Iba puerta a puerta, puerta a puerta, puerta a una. Iba haciendo diagonales. También, por ejemplo, me dijeron que tenía que llevar traje. Y cuando les dije que no quería llevar traje, pues me dijeron que sí, que tenía que llevar traje. Entonces lo que hacía era traje y corbata, quiero puntualizar. O sea, yo era consciente de que para vender una feria tenía que ir decente. Pero claro, yo me puse el típico traje y corbata que tienes a los 20 años o los 19 años para ir a las bodas. Y yo me veía y decía, pero si es que parece que voy a vender religión, libros religiosos o que era una cosa un poco rara. Entonces ya cogí y dije, bueno, pues hago una cosa. Me puse lo que yo llamé luego después el look Máximo Duty. La chaqueta, una americana, una camisa y un vaquero, un pantalón de pinza y unos náuticos o similar. Y claro, yo ya parecía un chaval de 19 años con interés en vender algo, pero no parecía una especie de muñeco. Y entonces, claro, lo que tenía que hacer era que me ponía la corbata cuando teníamos una oficina en un parque empresarial, entonces cuando iba a la oficina me ponía la corbata y cuando salía me la quitaba, porque si no era un poco ridículo. Vas aprendiendo también esas cosas de cómo tienes que acercarte a la gente. ¿Qué aprendizaje sacaste ahí? ¿Qué aprendizaje de esa experiencia sacaste? Sobre todo lo que hemos hablado antes de, oye, la venta tiene que ser natural, no forzada. Sí. Quitarnos un poco de esas frases manidas, de esas historias de tú y yo vamos a hacer grandes cosas o cosas de ese tipo. Todo eso es mierda absoluta. Esa es mi experiencia, al menos en el sector o los sectores en los que yo me he manejado. Yo me he manejado en sectores siempre, yo nunca he trabajado. Bueno, tuve una época que trabajé en consultoría. Éramos proveedores para una gran consultora y aún así ni siquiera en esos casos yo vi que la gente que yo estaba un poco al lateral porque yo iba para temas de diseño y desarrollo web, pero yo veía a los ejecutivos de cuentas y, hombre, evidentemente como consultores el lenguaje y tal era otro. Pero es que también, claro, todo este negocio, la mayor parte de los ejecutivos de cuentas con los que yo estaba, muchos de ellos venían de la ingeniería. Si no eran ingenieros, eran técnicos. Es decir, no eran comerciales puros y duros. O eran comerciales que estaban muy, muy pegados a la parte tecnológica. Es decir, eran capaces de resolver dudas tecnológicas. Era un bastante mix. Entonces, yo todas esas cosas que todavía sigo viendo por ahí de te voy a enseñar a vender y... Fíjate, yo creo que al final es un tema de comunicación y conexión y engagement y como lo quieras llamar. Y tratar normal, un poco. Buscar, oye, al final es buscar, oye, cuando quieres vender algo te busco un problema y te soluciono un problema, pero de un modo natural, no es en plan del el rollo vende humos o el concepto este de, no, es que no vaya. Y aparte hay una cosa que me parece súper fea, que es el tema de poner mal a la competencia. No hace falta que pongas mal a la competencia para decir que tú eres bueno. Pero no vamos a abrir ese melón, Luis. Yo se lo voy a abrir muy rápido porque yo eso lo he vivido, pues a él le sirve la experiencia. Cuando nosotros arrancamos con nuestros medios digitales, en algún caso, pues algún medio de la competencia pues se dedicaba a enmerdar, básicamente. Y un poco, nosotros lo que descubrí con esa experiencia era que no era buena para ellos, porque al final lo que hacía era ponernos en valor a nosotros. O sea, daba la sensación de miedo hacia que nos tenía el miedo, básicamente. Es un poco la experiencia que gané, pues si a alguien le sirve, tanto si se ve en la situación como si tiene la tentación. No suele funcionar bien hombre, salvo que tengas el Watergate en tus manos, pero no suele funcionar bien ese tipo de estrategias. O sea, yo creo que lo que hay que centrarse es en poner valor a tu producto. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Bueno, en minuto 20 y pico del podcast vamos a explicar por qué hacemos este podcast después de estar un rato hablando de nuestras cosas. Un poco, el concepto es
trasladar un poco eso a las tertulias que tenemos, un poco, pues como estáis escuchando ahora, hablar de nuestra vida, de nuestras cosas, de nuestras historias, de nuestros problemas y un poco hacer terapia, pues vamos a hacer terapia con el podcast. Y es un poco también sacar a coalición un poco los temas que nos preocupan, pues a los que trabajamos en el mundo emprendimiento o que trabajamos en el mundo digital, y un poco también destapar pues algunos fantasmas. Algún podcast haremos más con más incisión en algún punto de, oye, yo qué sé, vamos a hablar de pues qué pasa con Instagram o qué pasa con el nuevo bar de Google. Bueno, ya iremos viendo todo este tipo de temas, pero sobre todo es hacer una tertulia hablando de cosas, de emprendimiento, de digital, de nuestras cosas, pues en formato audio, formato podcasting y en formato vídeo como estamos grabando. Pero bueno, sobre todo es hacerlo de un modo, pues oye, ya que es viernes y vamos a hacer esta sección al final de los meses, al final de cada mes, el último viernes de cada mes, pues vamos a aprovechar y a ver si, oye, sacamos algo de que le puede interesar algo a la audiencia, oye, y si no sacan pues nada, pues por lo menos que pasen un rato divertido. Es un Vamos, podcast es un podcast de salud mental. sí, bien dicho, Porque totalmente. una de las cosas que yo creo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado del podcasting, yo arranqué el podcasting un poco de que habla de temas de empresas y tal, buscando soluciones, y me di cuenta de que soluciones y trucos no es fácil, Pocos. no es fácil encontrar. Sí. Yo creo que, por ejemplo, tú ahí haces un trabajo muy generoso porque compartes todo estás haciendo una labor de contar las cosas, de hablar sobre herramientas, sobre estrategias, sobre ese tipo de cosas y hay muy poco de eso en el universo podcastero y youtubero, lo cual yo creo que la gente que esté con el tema de e-commerce te lo debe agradecer profundamente. Pero en general yo entraba buscando un poco eso y a veces no lo encontré, pero lo que sí empecé a encontrar es una comunidad de gente hablando de temas de digital y emprendimiento y me di cuenta de que lo que más me interesaba era la parte del marco mental. Porque de repente me empecé a dejar de encontrar solo. Cuando escuchaba gente echar espuma por la boca de según qué cosas o tal, me di cuenta de que todos compartíamos, bueno, pues no soy yo el tarao que está solo preocupado por esto o yo no soy el único que tiene estos problemas. Cuando escuchas a la gente hablando sobre pues, lo complicado de contratar, sobre también una cosa que también para mí es muy importante y es todo el mundo Mr. Wonderful que hay alrededor del emprendimiento, Sí, con sí, vamos a hablar consejos. de eso hoy. Vamos a hablar de eso hoy, Luis. Vamos a Y, pues, hablar. Me apetece pues hablar. nada, Que me apetece destapar de cosas de estas. no, sobre todo con mucha frase hecha y con muchas estrategias y con mucha gente que repite estrategias de Silicon Valley, como si arrancar una empresa en Albacete fuera lo mismo que arrancarla en Silicon Valley. O sea, no tiene que ver. Por mucho hub tecnológico que haya en Albacete, de hecho. Bueno, es que en Que eso da España no igual. existe encontrar un hub. Bueno, es que son cosas De absolutamente hecho, distintas. yo con los podcasts, como sabes, yo al principio del podcast hago lo de la frase del día. ¿Por qué hago lo de la frase del día? Porque yo cuando estaba en la carrera de periodismo, yo me acuerdo que me compraba todos los días El Mundo. Y cogía, iba a la estación de tren, iba al kiosco. Cuando había un kiosco en la estación, en aquellos años, me compraba Ujú. El Mundo y lo primero que hacía era leerme la portada y hacer una visión así diagonal y luego me leía la frase. Me gustaba mucho leer la frase del día. Y luego leía el artículo que había en El Mundo en la contraportada, que en aquella época creo que estaba Paco Umbral, en aquella época, Sí, sí, y exacto. estaba ahí con su... Y luego, pues también me gustaba, pues cuando compraba otro periódico, por ejemplo, pues me gustaba leer las columnas de Reverte, era muy divertido. Y se me quedó lo de la frase del día y digo, oye, pues mira, voy a intentar decir una frase del día que en algunos puntos, algunas veces estoy de acuerdo con esa frase del día y otras veces pues no estoy de acuerdo con esa frase del día. Pero bueno, la pongo para sobre todo, pues por poner ese punto, ¿no? Ese deje periodístico que me queda, ese momento periodístico para recuperarlo en el mundo del podcasting. Pero bueno, Bueno, sobre todo es... pero tu periodismo estás haciendo todos los días. Bueno, sí, bueno, estoy comunicando, estoy compartiendo comunicación, Es compartiendo que, conocimiento. claro, es que hay mucho, el problema del periodismo siempre ha sido que es periodismo. La definición de periodismo ha sido siempre la complicación. Yo no soy licenciado en periodismo, pero hago periodismo.
Y ejerces como y ejerzo periodista. como periodismo. Que además en el mundo del deporte es relativamente común. O sea, pero bueno, eso sí que da para otro debate. Eso va para 3 Sí, episodios, así que sí, no vamos sí, a sí, hablar. sí. Bueno, A lo mejor, antes, y a lo mejor la asociación de la prensa no está tan de acuerdo con mis planteamientos. bueno, no creo que nos escuchen, no pasa nada. Con lo cual, vamos, antes de empezar con el tema de que hemos elegido para hoy, vamos a hablar sobre temas de emprendimiento, un poco lo que pasa cuando emprendes o cuando te constituyes por tu cuenta. ¿Tú qué tal tu semana, Luis? ¿Qué has hecho esta semana? Pues una vez más he caído en la fucking trampa de julio y agosto son meses tranquilos, porque la gente se va de vacaciones. Y Mentira. esa es una de las mayores mentiras del mundo empresarial y además es algo que yo para el año que viene pues me voy a poner aquí un folio en la pared. Voy a poner aquí sobre mi póster de I Want to Believe Perdona, ¿qué de póster Expediente tienes en la X. pared? Espera, especifica un poco eso. I A Want ver, to Believe, tengo lo de Expediente X, tengo ahí puesto Ah, el- sí, I sí, want to sí, sí. believe. Aguanto Bridge. Con el OVNI ahí, pues le voy a poner un cartel que ponga en julio vas a currar como un desgraciado. O sea, al final, sí, porque bueno, al final también te ocurre una cosa. Internamente, pues hay empleados bueno, que hay derechos laborales. Entonces, hay empleados que dicen, oye, pues, oiga, me gustaría irme de vacaciones. Que yo no soy tan loco como usted, que yo no soy autónomo, Claro, que yo cobro una exacto. nómina. Exacto, tú vas a tu rollo y la gente, claro, la gente tiene necesidad de tener vacaciones. Y tú también, porque evidentemente una cosa que vas aprendiendo, sobre todo a medida que avanza el tiempo, es que aunque realmente en el emprendimiento llevamos tocando la parte que tú quieres tocar, yo creo que las vacaciones en el emprendimiento no existen, pero sí que existen la posibilidad yo lo llamo salirte del escenario en el que estás habitualmente. Sí, Es decir, yo de la tu semana que nido, de tu viene nido. claro, yo mañana me voy a Pirineos, en teoría a iniciar 2 semanas de vacaciones. Yo estoy En convencido que no van a teoría. ser, yo estoy convencido que no van a ser vacaciones en el contexto que la gente piensa o gente que, digamos, con determinados trabajos tiene vacaciones, porque esto no pasa solo a los emprendedores, también pasa a la gente que tiene puestos de dirección. Mi mujer, mi mujer no trabaja en el emprendimiento, pero tiene una posición que hace que seguramente sus vacaciones vayan a ser similares a las mías. Es decir, cuando tienes un puesto de responsabilidad, salvo en casos muy concretos, pues tú algo te llevas. Entonces, no llega a ser un tema de vacaciones puras y duras como que entendíamos antes, pero sí el Ujú. salirte del marco, si salir de Madrid, si salir de tu despacho, si salir de tu escenario, pues te ayuda. Y sobre todo tienes como una menor obligación de estar ahí. Pero bueno, yo lo que me pasa como agencia es que básicamente pues los clientes, aparte de que pierdo masa laboral, pierdo capacidad de reacción en mi empresa, pues también lo que me ocurre, claro, es que hay muchos clientes que se quieren ir de vacaciones con los Y asuntos quieren hechos. dejarlo todo cerrado antes de irse, por supuesto. Y es todo a la vez, suele pasar, sí. Sí, bueno, y tengo clientes que si se van una semana les da igual, si lo tengo visto, si se van 15 días, pues ya como que quieren cerrar más cosas, y si se van a lo mejor 3 semanas, se quieren ir las 3 semanas con todo el pescado vendido. Y bueno, pues eso a ti te mete una presión en las últimas semanas de junio, primeras de julio, y bueno, pues ahí estoy Hasta que estás bregando apretado. estoy bastante apretado, voy con el culete bastante cerrado, sinceramente. Entonces, vamos bastante pillados todo el equipo. Y luego pues la parte de medios, parece que no, pero no, el ritmo no baja tanto. O sea, es decir, nosotros tenemos eventos en la parte de ciclismo, por ejemplo, tienes eventos en junio, en agosto habrá presentaciones en el área de motos. O sea, que Ujú. las agendas, tu agenda no siempre coincide con las de los demás. Esa es la realidad. Y luego encima todo eso te espera septiembre con el cuchillo entre los dientes, que es cuando precisamente viene la gente y quiere reactivar, porque a toda la gente también te ocurre que mucha gente, cuando tú tienes esta gente y quieres resolver problemas, pues a todos nos ha pasado, que hay gente que te dice, ya en septiembre, joder con septiembre. Luego septiembre es un infierno, porque claro, ves aterrizar los aviones, yo lo veo aterrizar en Barajas y digo, hostia, caution, porque ahí vienen los clientes. To do, to Y, do, to do. claro, claro, pues la gente quiere retomar cosas, es normal. De hecho, para mí Claro. septiembre, diciembre son épocas duras. Bueno, eso ha sido, ya ves que soy incapaz de resumir. Mi semana ha sido mucho curro para intentar irme con lo menos posible y para atender las necesidades de mis clientes. Bueno,
Pero te vas 2 semanitas, oye, felicidades, te vas 2 semanitas. Yo me iré un poquito más tarde, un poco también por el tema de que yo realmente este año, claro, como yo al final siempre he trabajado por cuenta ajena, excepto una temporada, al principio cuando terminé la carrera, y al final cuando siempre he estado trabajando por cuenta ajena, pues hacía luego mis side projects, mis historias, mis cosas, un poco aprovechaba el tiempo libre para crear mis proyectillos, ¿no? De cajón, como yo lo llamo. Pero al O final, los side projects y los side business también es un temita ahí que te puedes apuntar, ¿eh? sí, 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 sí. Ahí bueno, he hecho un podcast ahí sobre side projects, sobre side projects en verano, la verdad. Ahí he Ah, hecho un pues podcast ahí, sí que, eso no lo he escuchado, lo escucharé. dame audiencia, por favor, venga, escucha, Es que escucha. yo tengo yo en los side projects he tenido malas experiencias a mi alrededor y es un tema complicado. Es un tema complicado, que ya también sacaremos en otro podcast, no te Sí, preocupes. sí, lo dejo ahí porque Es que con esta primera edición prueba-error también que estamos haciendo y grabando, estamos sacando ya bastantes temas de aquí a final de año. Pues bueno, yo al final, pues eso, como esta es la primera etapa de emprendimiento total, es decir, de quemar barcos full time, o sea, yo siempre digo esto, estoy tomándome pues 1, 2, 3 años de sabáticos, pero trabajando 12, 14 horas al día. Es un poco el concepto que he empezado con esto. Y al hombre, final, pues sabático. bueno, sabático por decirlo de una forma graciosa. Y con todo esto al final, bueno, pues tampoco estaba pensando yo mucho en vacaciones hasta que mi pareja, Rachel, me llega y me dice, oye, que hay que irse de vacaciones, que hay que empezar a mirar. Y yo, ¿eh? Y ahí como que te sacan de tu nube, ¿no? De tu historia, que tú estabas ahí con tus escaletas, tus podcasts, tus proyectos, tus clases, con todo, y diciendo, que nos tenemos que ir de vacaciones. Ah, sí, vale. Pues ahí un poco estabas, como te dabas cuenta de que estabas demasiado embebido, ¿no? En tu día a día Uno, y que uno de los, no ves. uno de los momentos más jodidos del emprendimiento es cuando te das cuenta de que estás desincronizado y cuando tienes la sensación, cuando alguien te dice, y yo también lo he vivido, que te dicen, oye, llegan las vacaciones, o por ejemplo, a mí me ha pasado y todavía me pasa, que me dicen, oye, que el lunes es festivo. Y me sabe mal, me sienta mal. Bueno, eso me ha pasado un montón de veces. En plan de oye, que el lunes no puedo quedar contigo. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque es festivo. Y yo, que Ujú. es festivo. Pero, pero eso, ¿ves? Pero es un tema para hablar de salud mental, porque yo creo que cuando estás ahí, tienes que tienes que hacerte una media hora de mindfulness, ¿eh? Porque ahí ya eso es No, un no, problema ya. yo no quiero hacer mindfulness. Al final es que tú estás al final tan embebido en tu historia que te gusta lo que estás haciendo, que estás ahí metido, que Es vale, que que tiene entras la en parte el. buena de que a ver, entramos en este tema, ¿no? El Sí, horario sí, del emprendedor, ¿vale? sí. En que, vale, yo hasta hace un mes, yo no tenía horario. Yo iba directamente con el pedal del Mm. acelerador a tabla y directamente a lo que diera en el día. Y si terminaba a las 7, a las 7, a las 8, a las 8 o a las 8:30. Y al final también el equilibrio familiar es complicado. Y ya, una vez que empezó junio, así, finales de mayo, principios de junio, ya empecé un poco a ponerme un horario un poco más regular. Por lo menos para tener tiempo, pues oye, al final hay que tener tiempo para estar con la familia, para estar con tus críos, irte a tomar algo con tu pareja, contar las cosas. Pues al final, Ver sí, la tele. leer. Bueno, para mí, por ejemplo, ver la tele, pues por ejemplo, veía durante los primeros meses que estaba emprendiendo, para mí ver la tele me sentía mal. Me sentía que estaba Claro, perdiendo el tiempo. claro, pero es que esas cosas son las cosas que son asquerosas. Son las cosas de las que hay que poner un límite. Precisamente a mí a veces, yo cuando hablamos de estas cosas, yo las cuento, pero no las pongo en valor. Es decir, yo cuando digo estas cosas es como, no hagas esto. O sea, es decir, no, yo cuando No veo es alguna. bueno, no es No, bueno. yo Es decir, no cuando es en plan veo. de, wow, qué valor, ¿no? No, 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 no. Qué tío, qué tía, cómo emprende, ¿no? Que echa ahí 50.000 No, horas. Joder, o pues sea, no sé si es ejemplo. no es ningún ejemplo porque yo creo que eso a la larga te machaca bastante y reduce tu capacidad. Mira, siempre decimos en ciclismo, por ejemplo, siempre decimos que la comodidad es rendimiento. Es decir, si tú te compras una bici como la que tienen los corredores del Tour de Francia, es una bici rápida, pero es una bici torturadora. Y tienes otras bicis mucho más cómodas. Y siempre decimos lo mismo, es decir, al final,
comprarte una bici rápida como la que llevan los corredores del Tour, que en el ciclismo puedes, si tienes 10.000 euros a mano puedes hacerlo, pues lo que ocurre es que seguramente vas a llegar al final del día mucho más torturado y alguien que venga con una bicicleta más cómoda, más confortable y tal, pues te va a adelantar al final, porque a él sus hombros le van a funcionar y a ti seguramente no, porque estarás harto de ir con el culo más alto que la cabeza. Entonces, son situaciones en las que yo creo que no hay que presumir. De hecho, por ejemplo, este rollo emprendedores de vídeo vertical que he visto ahí del emprendimiento es currar 18 horas y no sé qué. A ver, el emprendimiento es eso y puede serlo y a veces lo es, pero no hay que... Tienes que darte cuenta de que eso no es bueno, eso no es una buena idea, porque te va a mermar No, físicamente, porque mentalmente. explotas y Sí, petas y sí. directamente y ya. Ya. Y muchos de los proyectos se van precisamente, Luis, muchos de esos proyectos se van porque el emprendedor peta, porque el emprendedor no puede más, porque al Yo final... te pongo mi ejemplo de la primera empresa que yo fundé, esa que arranqué con mis compañeros de facultad a los 20 y pico. Los 2 primeros años fueron muy duros porque realmente lo que ocurría es que éramos chavales de 20 años que nos enfrentábamos a algo que no sabíamos. De hecho, nosotros creamos la empresa para poder facturar cosas que estábamos ya haciendo y que alguien muy simpático y al que siempre agradeceré de la universidad nos dijo, oye, ¿sabes que no puedes seguir haciendo facturas personales? O sea, porque yo he pasado una factura con mi nombre y tal, pero es que yo no tenía ni idea de que tenía que darme de alta en autónomos o generar Ah, no, algo. espera, tú empezaste ya mandando facturas sin darte de alta de autónomos. No, yo hacía colaboraciones, ¿no? Yo lo que hacía en la universidad era, hacía a Ah, lo mejor la web y hacía unas colaboraciones. Eso en la universidad funcionaba. Había mucha gente que tenía... Pero claro, eso funciona si tú presentas una colaboración de sí, X puntual, en enero y puntual. otra en abril y otra el año Sí. siguiente. O sea, eso es un Es como dar mecanismo... clases, es como dar que das clases Exacto, claro, esporádicamente y no te claro. dedicas regularmente a ese tipo de negocio. Claro, lo que pasa es que yo empecé, hacíamos la web de un departamento, hacíamos lo del otro y de repente, claro, empezabas a mandar colaboraciones prácticamente mensualmente. Entonces, alguien de la universidad me llamó y me llamó a su despacho y me dijo, oye, si quieres seguir haciendo esto, es que va a venir la agencia tributaria y te Y te va a va, crujir, y te te va va a a crujir. crujir. Y claro, yo de repente dije, ¿agencia qué? Y yo sé que mi madre había trabajado en Hacienda, ¿eh? Pero claro, me dijeron, no, mira, es que pasa esto y tal. Y es cuando ya de repente despiertas y dices, venga, voy a informarme. Me fui a la agencia tributaria, me informé, me di cuenta de que tenía que contratar una gestoría, que no sé, y cuando me quise dar cuenta estaba en un notario, con 3 personas más y haciendo la sociedad. Y tú tienes esa visión un poco, Jerry Maguire, de que vale, que ya está la sociedad, de que va a ir todo bien y pues en el coche cantando Free Falling y he hecho un flipado pensando que ya está todo hecho. Pero luego Oye, una empiezas... pregunta, perdona que te interrumpa, Luis. Una pregunta, ¿hiciste pacto de socios cuando formaste la empresa? No, 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 hostia, eso podemos hablar también mucho. Porque eso también es una parte. Mira, a lo que voy, que me enrollo. Tú córtame cuando me enrolle. Pero Vale, vale. lo que me ocurría fue que yo empezamos con esa empresa, por resumir, al principio fue muy duro, porque no sabíamos de nada. O sea, a mí la primera vez que nos llegó, hicimos un par de proyectos muy chulos, uno para la universidad y otro también para un cliente de fuera, y estaba súper contento porque habíamos facturado, pero yo no me daba cuenta o yo no sabía que la universidad en aquel momento tardaba meses en pagar. Es que nosotros generamos IVA. Entonces, de repente llegó el trimestre, La famosa tensión de caja. claro, llegó el IVA y yo tuve que ir a mis padres y pedirles dinero para pagar el IVA. O sea, son esas cosas que tú descubres a palos, porque también la gente te dice, no, pero la gestoría te asesora. La gestoría te asesora lo justo. La gestoría, Pero tú no- bueno, en fin, la gestoría te cobra a ver, proactividad. Proactivo tiene que ser Bueno, tú, pero también pregúntale. te digo, yo he tenido, ahora tenemos una gestoría que es en mi empresa que es mucho más proactiva. Es que al final también no le puedes pedir a alguien que te cobra 100 euros al trimestre que te gestione, que sea un controller. O sea, no, No. no. O sea, te va a hacer el trimestre, te va a hacer tal y poco más, ¿no? Y si tienes suerte, pues te asesorará más o menos, o te alertará más o menos. Yo fui viviendo todo eso, también la gestión, como dices tú, del día a día, con tus socios, con tu no sé qué, porque claro, no es lo mismo tener empleados que tener socios. El debate y las formas de trabajar y de hablar, las prioridades personales, y más en los 20 años, son muy complicadas.
Y mira, cuando nosotros empezamos a ganar dinero con la empresa, a tener salario, estuvimos 2 años sin cobrar. Básicamente yo tenía un business angel, que eran mis padres, que pagaban la gasolina para que yo fuera a vender De Opel en la Ascona. empresa, en el Opel Ascona, efectivamente. O sea, ese era mi business angel. Entonces, cuando yo llegué ya a un momento en el que la empresa daba dinero, estaba tan agotado, Javi, que la vendí. Vendí mi parte a mis socios. O sea, No justo podías cuando más, no podías más. no podía más, no podía más y No sobre podías todo más. el tener dinero o que la empresa empezara a dar dinero, lo hice porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué cuando daba dinero la vendiste? Bueno, porque era más fácil venderla, porque Mm. era un momento en el que yo mentalmente, o sea, me sentía bien con ellos, diciéndole, bueno, que al final se la quedó solo uno de los socios, diciéndole, mira, te doy algo que funciona. No me piro dando un portazo o te meto en un marrón, porque una cosa que la gente tiene que entender es que si emprender es complicado, desemprender es mucho más complicado. Quedar debajo de una sociedad Bueno, limitada es un eso jali es bastante verdad. interesante. Eso es verdad. Un día, si quieres, hablamos porque es lo fácil que es abrir una empresa y lo difícil que es cerrarla. Claro, no, Sobre todo cuando pues tienes deudas, además. Eso ya es un sí, quilombo yo me brutal. puse en la situación y yo dije, yo tengo dinero, yo le doy a quien se la quede, le doy algo que funciona y encima es algo atractivo, es decir, que quien se lo quede, él se lo va a querer quedar. Y aún así, mi socia, Laura, decidió también irse. La empresa sigue Escaparse. funcionando. Sí, pero entonces, bueno, pues, pero es muy Te curioso. O sea, quemaste, vamos, básicamente que te quemaste. Te llegaste a un momento diciendo, sí, mira, aunque esto ya llegué empezamos a agotado. tener ya tracción, habías Ujú. echado tantas horas, un poco, tan Físicamente, desequilibrio un poco claro, físicamente, y sí, engordas tenía, más, te cuidas menos. bueno, tenía 20 y pico años y pesaba 100 kilos. O sea, Oh, wow. estaba destrozado, no montaba en bici. O sea, tampoco es que esté yo ahora como Chris Froome, pero vamos, estoy físicamente, no estoy bien, pero he estado peor. O sea, tengo margen para empeorar. Siempre hay margen para Sí. empeorar. Siempre, Y, siempre hay margen para empeorar. claro, Episodio claro. del podcast. Sí, 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 es así. Entonces, yo eso lo cuento a veces por decirle a la gente, cuidado porque sobre todo el emprendimiento, el problema muchas veces del emprendimiento es que no hay, que hay una serie de partes que tú no conoces. Muchas veces también la gente está pensando en la idea de proyecto. Es que además, también el tema del emprendimiento, Javi, no es lo mismo. Se habla del emprendimiento en general, pero el emprendimiento tiene muchas caras. No es lo mismo gente que yo veo que está en el rollito startup y que eso es otro rollo, porque esa gente, digamos que tiene una mente adaptada a eso. Que lo de abrir, cerrar, contratar, Sí, despedir, bueno, que la llevan haciendo años, que la llevan las haciendo rondas. años, o Sí, que sí, el tema es que están acostumbrados a pedir pasta en rondas. Es decir, que a lo sí, mejor, pues, o gente de 25 o gente de 30, también es el concepto del emprendedor, depende de la edad con que le pilles, ¿vale? Una cosa es el emprendedor de los también, sí, 25, que también. está sin mochila, sin cargas familiares, sin preocuparse por la hipoteca de final de mes y de que, oye, pues emprendo porque no me apetece meterme de becario, me lo invento, ¿no? O hacer un máster o tal, me pongo a emprender y, oye, ole sus narices, y me encanta la gente ahí con 20 y pico años con decisión, pero otra cosa es, oye, emprender a partir de los 40, que esa es otra historia, que ahí ya metes cargas O sea, familiares y ya la montaña rusa te hace clean, 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 clean. La montaña bueno, rusa la tengo. fíjate, depende un poco, porque yo creo que tú tienes, si emprendes más mayor, yo porque empecé con los 20 y sé muy bien, cuando empiezas con 20, solo que estés muy bien asesorado, tengas la cabeza muy amueblada. También depende de dónde vengas. Si tú emprendes con 20, pero vienes de un entorno empresarial o vienes de estudiar en una facultad de empresariales, pues, o sea, bueno, también yo las cosas que me di cuenta en empresariales y por las que me piré de aquella jaula era de que tampoco te Te formaban para enseñan a gestionar. emprender. No, no te enseñan para Claro, emprender a ahí. mí no te enseñan a lo que son las palancas. Es que en una empresa está la idea, pero luego están las palancas. Está el día a día, macho, está la caldera. Y la caldera, el problema es que cuando tienes una pyme, sobre todo cuando eres un emprendedor de pyme, hostia, es que la caldera es muy importante y estar subiendo entre la planta noble y la caldera es muy jodido. Es decir, estar a la vez que estás intentando llevar adelante una idea, pero luego tienes que estar con la gestoría, haciendo los trimestres, presentando los impuestos, el jodido formulario del INE de la encuesta de no sé qué. Y es que la gente no se puede imaginar de repente bueno, la gente que nos esté escuchando y tenga una empresa o sea autónoma lo entiende perfectamente. Es decir, la de mierdecitas que tú no sabías que existían,
Y de repente Y empiezan, te quitan un montón de tiempo administrativo, sí, burocrático, brutal. Sí, sí. claro, y Yo lo estoy empiezan a descubriendo, ¿eh? aparecer. Claro, pero tú con 40 años lo afrontas de manera mucho más, Más abierto, sí, como un tema de más, aprendizaje. Incluso, ostras, me vas a llamar loco, pero, joder, el primer trimestre me parecía divertido, en plan de, oye, vamos a ver, o sea, no es un juego, porque esto al final se o trata sea, de te tener un gusta, medio de vida, podría pero hablar con otro. me gustaba entender el tema de empresarial, me gustaba tocar, pues eso, todos los puntitos, todas las palancas que al final lees en libros o que desarrollabas o que hacías en modo muy, 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 muy lean cuando hacías tus side projects, trabajando por cuenta ajena, pero claro, tenías el espaldarazo de tu sueldo con la empresa que te está pagando, a la que tú cedes tu tiempo y tu know-how y tu expertise. Pero otra cosa es cuando ya estás ahí metido en faena, ya estás ahí full time y empiezas a trabajar aparte de, oye, el tema de constituir la sociedad, el tema de ver los trimestres, el tema de, oye, ¿qué me puedo desgravar y qué no? ¿Qué pasa con el tema del IVA? ¿Con qué Nada, eso tipo es de fácil, IVA hago todo eso? no te puedes grabar nada. Sí, sí, de claro. Eso es es lo que he aprendido en mis conversaciones con la agencia tributaria, es que no te puedes grabar nada. No, a ver, yo con el tema del emprendimiento, básicamente, este debate tiene un punto un poco complicado porque cuando a veces se habla de emprendimiento, yo creo que el emprendimiento como concepto no existe o no es debatible, porque los emprendimientos son, ya te digo, muy distintos. No es lo mismo el rollo startup que el rollo de alguien que está haciendo una tienda de ropa en la calle. El emprendimiento, podríamos hablar, cuando hablamos de O emprendimiento, montar sobre un todo, bar, por ejemplo. o montar un bar, o sea, quiero decir, son cosas absolutamente distintas. Bueno, sí que hay algunas cosas comunes, que sí que es yo creo que lo único común que hay a nivel no hay un tema de cultura, sino temas un poco más prácticos, que es como el hecho de las cosas comunes son que tú te haces de repente responsable de un negocio y tienes que ser consciente de los riesgos que eso supone. Y bueno, pues también esto que hablamos de las cargas y sobre todo también pues el tema de cómo gestionas los tiempos y cómo validas eso o cómo lo unes a la vida social, Familiar. familiar, Sí, etcétera. todo. Yo creo que social en general, porque también el tener un entorno de amigos o destrozar tu entorno de amistades porque de repente te conviertes en el guardián de la cueva, cosas así tampoco funcionan. Pero bueno, en general, por ejemplo, el tema familiar, al final si tú emprendes, y ahí sí que yo creo que es común, tanto si quieres montar una startup que quiere darle los morros a Google, como si estás montando una tienda de chuches, es que tienes que sentarte con tu principal socio, que es tu pareja, si la tienes. Ah, pero eso fue lo primero que yo hice. Yo antes de emprender, Y fue lo primero que yo, lo hablé en casa. y fue lo primero que yo te pregunté. Te dije, ¿y Sí, esto sí, sí, Raquel sí, cómo lo lo sé, ve? lo sé. ¿Cómo Esto, lo ve? Raquel, ya está hablado y negociado. Es decir, es imposible, bueno, no sé si es imposible. Es muy, muy, muy difícil emprender si no tienes el apoyo en casa. Es decir, porque al final el emprendimiento, mi chica tiene un horario de A a B, de lunes a viernes, y los fines de semana no está preocupada con historias de trabajo. Gracias a Dios, no tiene esos problemas, tiene un puesto bueno, tiene un puesto de responsabilidad, pero tiene la libertad mental de no estar, bueno, la mayoría de las veces, la mayoría de los fines de semana, pues está más o menos liberada, ¿no? Puede desconectar. Sin embargo, yo es imposible desconectar. Al final un emprendedor está 24/7 y aunque tú no estés delante de un ordenador, tú al final le estás dándole al coco rucu rucu todo el rato y por la Eso noche. es A mí, una. por ejemplo, alguna noche, de hecho, me he levantado, estaba dormido, yo madrugo mucho, yo me levanto sobre las 6, 6:15 de la mañana, me suelo madrugar. Y no quiero empezar a hablar de, no, yo soy del club de las 6, del club de las 5, historias. Yo me levanto a las 6 porque tengo 2 críos y necesito empezar a hacer cosas antes de que los críos se levanten y poder disponer de más horas productivas al día para que por las tardes pueda estar un rato con ellos. Y Es yo que, es un perdón, poco la apuesta. Club de los Cinco, aquí hago un llamamiento. A todos estos que hacéis artículos de por qué los ricos se levantan a las 5 de la mañana, por qué no sé qué, os podéis ir todos a hacer un poco puñetas. Bueno, si quieres le pones el explícito, podéis ir todos un poquito a la mierda, porque básicamente el intentar generar o poner a la gente que está en YouTube, que está en redes, que está emprendiendo, que está arrancando, intentar comparar a lo que hacen
los ricos, que además nadie tiene ni puñetera idea de lo que hacen los ricos. Nadie tiene idea de lo que hace Bill Gates en su día a día, porque Bill Gates No te lo contará cuentan, por eso son ricos, por eso no te lo cuentan. lo único que hacen es ir al baño igual que tú. Eso es lo único que tenemos seguro, que hasta nueva orden defecan. Pero por lo demás, es que, de verdad, lo que te cuenten es lo que te quieran contar. Si yo vi el documental este de Bill Gates en Netflix, y tú ves el documental, y es que te dan ganas, tío, de echar a correr a Estados Unidos, tío, darle un abrazo a Bill Gates y decirle a este presidente de... Ya, tío, tienes que ser presidente no de Estados Unidos, del mundo. Uno de los tíos que, sin embargo, si lees otras cosas que yo he leído a lo largo de la historia, y no porque yo sea anti-Microsoft, que no lo soy ni nada por el estilo, pues mucha gente decía que era un tío megatóxico, que era un tío que tiene una cultura empresarial bastante chunga y que no nos podemos olvidar que ha sido uno de los tíos que, sin ser ni pro ni anti-Microsoft, ha taponado o ha puesto pegas a gran parte de muchos desarrollos a nivel de licencias de open source, etcétera, etcétera. Es decir, que es un tío que ha jugado siempre a la contra de determinadas cosas. Ahora, por ejemplo, me hace mucha gracia ver cómo parece que inventó Internet, o en algunos sitios parece como, no, es que Bill Gates apostó por Internet y no sé qué y no sé cuántas y tal. He hablado de Bill Gates, ¿no? Del primer momento. Sí, estabas en Bill Gates. Estabas en la zona Bill Gates. Claro, y entonces empieza con todo ese rollo. Joder, pero si Bill Gates hizo lo peor que le pudo pasar al mundo de Internet, que es sacar Internet Explorer. O sea, Internet Explorer 6 fue un freno de 10 años a Internet. Se estuvo saboteando Internet durante 10 años con esa basura. O sea, es decir, que no sé, que son estas cosas de decir, dejad, no pongáis comparaciones. Nadie sabe lo que hace. Nadie sabe lo que hace, y al final que aplicar técnicas de uno en otro en plan de hábitos y tal, pues te pueden reventar. Al final, tú lo que tienes que hacer es ir probando lo que te venga mejor a ti, y tú ya te levantas a las 4, tú ya te levantas a las 6, tú ya te levantas a las 10 si quieres. Oye, al final vas a ir probando y lo que te venga bien. Hay gente que le va mejor trabajar por la mañana y hay gente que le va mejor trabajar por la tarde o por la noche. Porque son más productivos, son más creativos. Oye, cada uno es como es. Pero tienes que hacerlo tú, no porque lo haga o lo hiciera Steve Jobs. O sea, ¿tú qué tienes que ver con...? Que Steve Jobs iba descalzo por la calle. Vete descalzo tú por la calle también, ¿no? Si quieres. Bueno, porque Steve Jobs viviría donde vivía y seguramente le limpiaban la calle antes de que él fuera por delante. Pero vete tú por mi barrio sin... Vamos, saludos al Ayuntamiento de Alcalá, pero vamos, que si yo voy descalzo por la calle vuelvo con tifus y con gonorrea. Y 2 infecciones y las piernas amputadas. Es decir, no, son cosas... Yo es que esas cosas... Tampoco tienes nomás la calle, tío. No parece que vives ahí. Que vives en un estercolero, por favor. Te voy a decir una cosa. No, yo vivo en un sitio que no me quejo. Vivo en un sitio que está... No te puedes quejar. Que no me puedo quejar. Pero el otro día le mandé al ayuntamiento una foto porque hay una... Joder, lo diré. Hay una tapa de estas eléctricas que lleva con un agujero y oxidada desde hace 4 meses. O sea, esas cosas pasan. Pero bueno, anécdotas de barrio aparte. Es decir, que no valen esas fórmulas, tío. Que es que no tienen nada que ver con el día a día de la gente. La gente si quieres hacer emprendimiento, y la gente que quiera no vender humos y enseñar a la gente a emprender, que haga lo que haces tú, que es especificar estrategias y darles estrategias válidas para desarrollar su negocio. Incluso yo diría que cosas básicas. O sea, cosas aparte que yo lo hago gratis en este podcast, es decir, que una de las opciones que quería era en plan de, oye, pues lo cierro, lo pongo de pago, pues no, prefería hacerlo abierto. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba que a mí me gusta mucho el podcasting, escucho mucho podcast de emprendimiento, de negocio, de marketing, de startups, de todo, pero, joder, veía que, oye, faltaba un podcast exclusivo de e-commerce que fuera recurrente, ¿no? En el tiempo, que, no sé, como encontraba diciendo, alguno hablaba de noticias, otro hablaba de estrategias, otro hablaba de startups, hacía entrevistas, y yo lo que he hecho ha sido juntar todo en uno, que tampoco he descubierto la rueda, pero era un poco poder contar un poco, encontrar ese canal que no encontraba, o sea, hacer cosas que no existen. El emprendedor necesita eso y alguien que le cuente las verdades del barquero y le diga, pues mira, tienes que hacer los trimestres, tienes que hacer un SL, tienes que hacer esto y te va a costar esto y esta es la factura. Y tienes que ponerte un horario. O sea, yo únicamente no voy a dar consejos, sino simplemente voy a decir como... No, sí, claro, sí, oye, vamos a hablar de, oye, si vas a emprender, tú ponte un horario como si estuvieras trabajando para otro. Trabajas para ti, pero ponte un horario. Y es importante porque al final esto es una carrera
de mucho fondo, más que una maratón, es una ultra, hiper maratón de estas de montaña, de irte por el desierto de Mojave a 50 grados. No, esto al final es que al final tú empiezas muy rápido, empiezas con el acelerador a tabla, el pie pisando a fondo, súper motivado, tal, echándole muchas horas, oye, voy a estar el fin de semana. Sugerencia, intenta sobre todo buscar ese equilibrio, porque es un poco al final el tema de esta Casual Friday edición 1, sobre todo es, oye, al final trata de pensar y trabajar el equilibrio personal y profesional cuando emprendes, porque explotas, es que explotas, a mí me ha pasado. Yo he llegado a explotar, de trabajar ya jornadas de eso, de 60, 70 horas y con niños pequeños y llega un momento que dices, es que no estoy produciendo lo bien que tendría que producir las horas que estoy echando. No, luego en la parte de creatividad, la mayor, o de ideas, la mayor parte de las buenas ideas que tengas no las vas a tener delante del ordenador. La mayor parte de las buenas ideas las vas a tener en la ducha, las vas a tener andando, las vas a tener corriendo, las vas a tener montando en bici. Las buenas ideas no se tienen delante del ordenador. Delante del ordenador se convierten en tareas, se convierten en un proceso, pero vamos, yo no he tenido nunca una gran idea así sentado delante de... Al menos en mi caso. No has hecho eureka, no has hecho un eureka ahí delante Yo he hecho, delante de la pantalla. no, delante de la pantalla no. Yo lo he hecho conduciendo. Yo lo he hecho... O ni siquiera ideas, sino ¿cómo llamarlo? O sea, como de repente darte cuenta de algo, de que te has estado equivocando en algo, de que te has estado obcecando en algo. De repente tienes un momento de claridad y los momentos de claridad solo los tienes cuando el cortisol, aquí lo que se trata, macho, es de gestionar cortisol, es gestionar estrés en el emprendimiento. Porque en el emprendimiento el problema es que te activa el estrés, porque al final tú estás jugándote tu pan y luego encima ya si tienes empleados, si tienes una conciencia social del concepto misión, visión y el impacto social que puede tener una empresa, pues yo, por ejemplo, yo que tengo 10 empleados, pues empiezo también, no puedo evitar pensar que las decisiones que yo tome tienen un impacto en sus vidas. O sea, al final hay gente, por ejemplo, que eso no lo saca de la ecuación y no me parece mal, es decir, no lo critico. Lo sacan de la ecuación porque entienden que el bien mayor de la empresa afecta es también, digamos, afecta también a... O sea, tienes que aislarlo precisamente para conseguir los objetivos y que todo el mundo esté bien. No sé cómo explicarlo esto porque seguramente alguien de empresariales o de recursos humanos lo explicará mejor. Pero hay otros o a mí, por ejemplo, me pasa que no consigo blindarlo mucho eso. Es decir, yo entiendo que si hago algo que pueda afectar un área, pues voy a afectar para bien o para mal a la vida de la gente. Entonces, cuando empiezas a pensar en todo eso, las implicaciones que tiene, cuando tienes el estómago todo el día dando vueltas, eso es parte, digamos, del emprendimiento. Y al final tienes que intentar manejar esa cantidad de estrés que no se va a ir, salvo que seas muy zen, o un sociópata, que también es la otra opción, ser un tío que hace mucho mindfulness. Yo tuve el gusto de trabajar con un sociópata que era así, o sea, era como una persona que no empatizaba y tal, y eso, pues, hacía que fuera tal, pero, o sea, que supongo que su vida personal, bueno, no sé cómo piensa una persona así, pero a nivel empresarial, pues claro, era como bastante práctico, ¿no? para ejecutar un plan. No digo que fuera malvado, ojo, no digo ni que hiciera mal las cosas, pero que era una persona, a ver, dicho sociópata, no sé cómo denominarlo, ¿no? Yo lo llamo así, pero no soy mental, pero una persona muy fría y tal, y que tomaba decisiones chas, muy robot, ¿no? Directiva 1, como Robocop. Y sin embargo, cuando tienes que manejar el cortisol en el día a día, al final se trata de eso, de intentar manejarlo y no estar todo el día con el estómago al revés, ausente, que es una de las cosas que te das cuenta, que estás ausente, que te está hablando tu mujer y tu cabeza está en otro lado. Cuando estás en esa situación, además el problema que tienes es que luego, cuando tú crees que ahí eres súper productivo y que eres tal, no, lo que eres es un homínido en alerta. Y que tiene más miedo, y muchas veces estás más en el miedo, en la parte del estrés del miedo que de la creatividad. Y sin embargo, sí, de la incertidumbre, del tema de incertidumbre, del tema de de desconocidos, de no sabes qué va a pasar la semana que viene, que es un cliente, con un proyecto, exacto, que no llegas con tu flujo de caja
y te empiezas a tener esas cosquillitas en el estómago que son bastante desagradables, vamos a decir. Claro, y de repente tú te coges una semana, por lo que sea, y te piras con tu familia a camping o a montar en bici o lo que sea, y vienes con otra visión de la jugada. Vamos, porque ha relativista bajado total. Pero además una visión empresarial, ¿eh? Porque en esos momentos te han saltado ideas que yo a veces me los apunto en el papel y que, oye, que nosotros no más uno no tenemos Google, pero que sí me ha ayudado a tomar decisiones. Nosotros no hemos inventado nada, pero sí me ha ayudado a pivotar o a cambiar algunos proyectos o algunas estrategias internas o a manejar las cosas de manera distinta, tío, porque de repente dices, pues me acabo de dar cuenta de algo que no tenía porque estaba fuera de foco. Totalmente. Bueno, yo me he dejado unos cuantos temas aquí en el cajón que quería sacar. Quería, de hecho, una sección noticias que hoy, pues con el tema de presentaciones, con el tema de ver qué hace cada uno, de por qué explicar qué es esto de Casual Friday, nos hemos quedado un poquito sin tiempo, así que ya en la siguiente edición ya metemos la sección de noticias, aprovechando que algo de comunicación, pues oye, pues recuperar un poco esa impronta comunicativa con el mundo periodístico, pero dentro del mundo digital, ¿vale? Es un poco el concepto. Así que tampoco vamos a alargar este podcast a hacer uno de 3 horas y media, porque esos son de los podcasts que la verdad es que grabar 3 horas y media de podcast, tienes que tener ahí disco duro, importante. O sea, sí, disco duro y carrete. Yo en bicis he hecho alguno de esos, de entrevistas, de los que, como 8 digo yo, se media... oyen a trozos. Joder, resume y concreta. Granea, como decía una jefa mía, cuando empezaba a hablar me decía, Javi, granea un poco. Bueno, en el mundo del podcast tienes a la gente de Histocast que han sido durante mucho tiempo el podcast de referencia de historia. Y yo me acuerdo que veías capítulo La batalla de Midway, 4 horas y media. Y es que la narraba en tiempo real, básicamente. pues casi. Y yo al principio es un fenómeno del podcasting que ha ido cambiando, pero al principio, fíjate, podcast de 4 horas y decía, madre mía, la Virgen del Pilar, media jornada. 4 horas escuchando. 4 horas no escuchando tú, sino el otro hablando, que ya tiene que tener escaleta grande en 4 horas, ya directamente empieza con Wikipedia. Tú piénsalo, si no cortas esto, tiramos para adelante, hasta la cosa. Esto va del tirón, esto va todo recto y sin cortes. Pues bueno, ya acabamos esta primera edición, Casual Friday. Espero que te haya gustado esta primera edición de la sección que inauguramos Luis y yo una vez al mes, el último viernes de mes. Y oye, lo vamos a seguir publicando aquí en el canal de Ecosistema e-commerce. Así que si os ha gustado, si os ha sido de valor, si queréis compartirlo con alguien, pues mucho mejor, porque así esto llega a más gente. Y si encima valoráis con 5 estrellas este podcast, pues no yo solo, sino también Luis, os vamos a estar infinitamente agradecidos. Así besis, que... Besis, a los que lo hagan besis. Besis. Que Luis, un placer, muchas gracias por tu tiempo y por dejarte engañar, por dejarte engañar a este canal, en este programa, en esta sección, porque ya es recurrente, esto ya no es un one shot, esto ya va a ser recurrente y vas a estar ya todos los meses hablando un ratito sobre emprendimiento, sobre temas digitales y sobre muchas cosas que se nos van a ir ocurriendo. Bueno, simplemente gracias de nuevo y nos escuchamos como siempre el próximo lunes en el nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. A disfrutar de la vida y que tengáis buen día. ¡Adiós! Hasta luego.